Bueno, muy bien, así damos comienzo a Caníbales en la pantalla de C5N. En un rato voy a estar con todos los caníbales, con las caníbales. Un placer compartir esta noche con todos ustedes también, por supuesto, del otro lado. Noche histórica que estamos viviendo aquí en C5N con una transmisión más que histórica, más que a la altura de las circunstancias. Brasil eligió ya y lo eligió a Lula, a Ignacio Lula da Silva, que irá por su tercer mandato. Podría abrir este comentario diciendo un montón de claroscuros respecto a este resultado electoral. Podría decir, Lula no sumó tantos votos como se esperaba, como proyectaban las encuestas. Es un triunfo mucho más ajustado de lo que se esperaba en el propio Partido de los Trabajadores y también de lo que esperaba la sociedad brasilera. Podría decir que Bolsonaro hizo una elección sorprendente nuevamente porque recuperó 7 millones de votos, sumó 7 millones de votos entre la primera vuelta y el balotaje. Todo eso es cierto. Ahora, hoy me parece que no es momento de ese análisis específicamente. Hoy el análisis que corresponde es que Lula, que hace 4 años estaba siguiendo las elecciones desde la prisión, una prisión absolutamente objetada, absolutamente arbitraria. Todos hemos escuchado los audios de los fiscales, de los propios integrantes del Poder Judicial, contando cómo inventaban todas y cada una de las pruebas para encarcelar a Ignacio Lula da Silva, para proscribirlo, para que los trabajadores se quedaran sin su máximo exponente en las últimas décadas y probablemente en la historia de Brasil. Y hoy, 4 años después, Lula está en libertad y Lula está recibiendo el apoyo mayoritario de la sociedad brasilera. Ese es el análisis que corresponde. Y Bolsonaro se va. Y Bolsonaro se va con apenas un mandato cumplido. Y Bolsonaro se va porque sus políticas fracasaron, porque las políticas excluyentes que tiran por la borda a decenas de millones de personas, a veces a la larga, otras a la corta, y podríamos hablar también del caso Mauricio Macri en Argentina, terminan fracasando. Y Lula, ese referente de los trabajadores y trabajadoras, hoy vuelve a ser reivindicado. Insisto, hace 4 años Lula veía cómo Bolsonaro, cómo la ultraderecha se alzaba en el poder. Y hoy, 4 años después, más de 60 millones de brasileros y brasileras le dicen: sos vos el próximo presidente de Brasil. 77 años tiene Lula. Cuando estuvo en prisión, le tocó perder a su compañera de vida y a su nieto. Y ahí está, con más fortaleza que nunca. Y ahí está Lula, que tiene muchísimos motivos para caer en el facilismo del revanchismo, del odio, para seguir impulsando la división, porque jugaron con él, porque jugaron con su libertad. Pone la otra mejilla y Lula hoy da un discurso que es para tomar nota y que solo habla de la grandeza que tiene ese hombre que estamos viendo en pantalla y que va camino ya con certeza a ser el próximo presidente de Brasil. Porque habla de la necesidad de dejar odios y rencores de lado, porque habla de la necesidad de volver a unirse, porque habla de la necesidad de que todos los brasileros y brasileras tengan las comidas garantizadas todos los días, de volver a poner un plato de comida en todas las mesas de Brasil. Algo que logró Lula, porque Lula es el hombre que sacó del mapa del hambre a Brasil. Bueno, Bolsonaro por supuesto lo devolvió. Es el hombre, Lula, que puso a Brasil como la 6ª economía más grande del mundo, pero además con distribución del ingreso. Porque claro, Lula siempre entendió que de nada servía crecer sin redistribuir. Lula es, en definitiva, el hombre que encarna los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Brasil. Es la cara de que la política es la herramienta de transformación para los pueblos. Y hoy vuelve a ser reivindicado. Claro, el desafío es muy alto. Yo decía hace un rato, queda la vara alta, pero no por Bolsonaro. O mejor dicho, queda la vara alta producto del desastre de la gestión Bolsonaro en materia social, en materia de desigualdad en Brasil. Queda la vara alta por la gran cantidad de desafíos que va a tener Lula por delante con una coalición de lo más exótica, diría. Aún con todo lo que tuvo que hacer Lula, con todas las alianzas que tuvo que hacer Lula,
ganó con el 51% de los votos. Por supuesto, eso va a formar parte del análisis. Ahora, lo decía Pedro hace un rato, esta es una noche para celebrar que la democracia, que los valores democráticos vuelven a levantarse en Brasil. No lo digo yo, lo dicen las decenas, ya casi cientos de personas a las que escuchamos en el micrófono de C5N hablar, particularmente desde el viernes para acá. Y en el desahogo de esas personas que están allí festejando, que cuando las escuchamos dicen, yo no quiero vivir en un país homofóbico, no quiero vivir en un país racista, no quiero vivir en un país del que quiera andar armado, que ande armado. No quiero vivir en un país donde no haya movilidad social ascendente, donde las clases bajas no llegan a las universidades. Solo por citar algunos ejemplos, yo estudiaba mucho para hoy y veía los logros de la gestión de Lula. Y me asombraba cómo triplicó la población estudiantil, cómo multiplicó universidades, cómo quitó del hambre a decenas de millones de personas, cómo sacó de la pobreza a decenas de millones de personas y cómo, por ejemplo, hizo que los ingresos de los trabajadores crecieran un 53% en sus gestiones. Ese hombre es el que hoy regresa al poder. Y regresa al poder porque el pueblo no olvida a quienes no lo traicionan. Mesa de notables, aquí en Caníbales. Voy a ir saludando a la medida que voy pasando. Liliana Gendel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Úrsula Vargas, buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo le va? Natalia Salvo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Señor Pedro Peretti. Pero hoy con lo suyo, Amorín, ¿eh? Sí. Bueno. Muy bien. El largo Sí, aliento, vamos, muy bien. ¿Seguís hasta mañana? Ustedes ven que yo no contesto, sigan. No, por favor. Estoy, pero con las energías renovadas. Más aún después de este resultado. Quiero escucharlos y escucharlas a ustedes. Empiezo con vos, Lili, si les parece. Yo decía recién, ¿no? Si uno quisiera concentrarse en la comparativa, bueno, Bolsonaro, 7 millones de votos más que la primera vuelta. Pero lo cierto es que esta noche ganó Lula. Ganó hoy y esta noche, como muy bien decía Pedro, a festejar. La primera sensación que yo tuve fue cómo va a ser para gobernar. Me dio una cosa de... Esos números son por qué, después de todo lo que vos acabás de decir, de todo lo que, las cifras, de todo lo que Lula hizo en Brasil, por qué hay un bolsonarismo que quita derechos, que ataca la diversidad, como vos muy bien planteabas. Yo personalmente no tengo respuestas, la verdad es que no lo sé, a lo mejor hoy descubrimos algo más. Hoy es para festejar y algo que decíamos fuera de cámara, Lula tiene la decisión política y va a llevar adelante todo lo que tenga que hacer a pesar de esos números. Úrsula. Buenas noches. Dos cositas, si me permitís. Una, que algo que remarcaron durante el programa, distintos programas, el alivio que se notaba en el pueblo brasilero. Y no podía dejar de pensar que astutas son las derechas, ¿no? Porque no es estos números que vemos hoy con tan poca diferencia. A mí me parece que gran parte de quienes lo siguen votando a Bolsonaro, no los de derecha de corazón o los empresarios, sino parte del pueblo que termina votando en contra de sus propios intereses, tiene que ver con el odio y tiene que ver con dividir. Y si uno se da cuenta de lo que ha pasado, tanto en su momento también hizo Trump en Estados Unidos, es dividir al pueblo, dividirlo, que el otro sea tu enemigo y a partir de ahí construyen. La diferencia es muy poquita, sin embargo, cuando ganó Mauricio Macri le ganó a Scioli también por un punto y pico. Y a Mauricio Macri no le tembló el brazo, la mano, para tomar las medidas que tenía que tomar en la primera semana. Con lo cual me parece que si hay voluntad política y no posibilismo y pedir permiso todo el tiempo para quedar bien con el Dios y con el diablo, que creo que es así Lula, me parece que hay esperanza de que pueda generar todos los cambios que está necesitando Brasil. Se me abren muchos puntos para debatir, pero en un rato porque quiero escucharla a Natalia Salvo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo creo que lo que hoy se derrotó también y es central porque fue un plan continental, sin lugar a duda, que tuvo impacto acá en Argentina, en Brasil y en Ecuador, es el lawfare, la guerra judicial. Lula, contra todos los pronósticos, yo lo decía bien en redes sociales, mesurados, se repuso ante esa situación, hizo una construcción política también de alianza. Me parece que también es un triunfo de la política. Hoy en día que ante la avanzada de la ultraderecha en el mundo, que la política pueda reflotar, pueda construir, me parece trascendental. Y esto porque se ha hablado en nuestro país incluso muchísimo del tema de la correlación de fuerzas como imposibilidad para afectar intereses. Y a mí me parece que el pueblo
más allá del divorcio que puede haber desde ciertos sectores con las ultraderechas que votan, me parece que el pueblo no defrauda en ese sentido. Hablaban de la segregación, de la exclusión, de la xenofobia, también de los discursos antidiversidad sexual de Bolsonaro. Sí, la misoginia. Misoginia, o sea, hemos visto una diputada cómo iba corriendo con un revólver, o sea, ayer. Tremendo. Más allá de que eso tiene impacto, como decía Úrsula, el odio siempre corre como reguero de pólvora y sirve como cohesión social. La política, que es lo que quieren destrozar y matar, no está muerta y Lula lo evidenció. Así que me parece que, como decía Artemio López la vez pasada, viste, ya te estoy citando, Artemio. No te saludamos y ya te estamos citando. Mirá lo que es. La ancha avenida del medio es solamente una prédica reaccionaria de la derecha mediática, política y judicial. Pedro Peretti. Bueno, ganó Lula, no el PT. Yo creo que ganó el tipo que se sobrepuso a todo. Se sobrepuso al hambre, a la pobreza, al cáncer, a la muerte familiares, al lawfare. No dejó obstáculo por vencer. Una cosa extraordinaria. Uno de los obstáculos que venció, por ejemplo, en los últimos días, $380.000 por día puso Bolsonaro en Google para multiplicar por 2 la fake news, según un estudio que estuve viendo de la Universidad de Río de Janeiro. De 166.000 a 350.000 fake news. Fake news increíbles. Como que tuvo que salir Lula a desmentir que hizo un pacto con el diablo. Como que yo cuando lo vi pensé que la fake news era que Lula había tenido que desmentir eso, te lo juro. Claro. Dije, esto es joda. Claro. Lula, No solo nunca eso. hablé con Satanás. Era una cosa... No solo eso, hubo fake news terrible, como que a los chicos les sacaban los dientes para practicar sexo oral, como lo denunció la candidata senadora de Brasilia. Era increíble las cosas que se vieron en esta campaña. Lula se sobrepuso a todo. ¿Cuál es el objetivo? El que dijimos varias veces y reclamamos de esta mesa, que se dio en la República Argentina. Lula dijo en su discurso hoy que va a garantizar el almuerzo, el desayuno y la cena. Tiene 33 millones de pobres Brasil. Tiene una experiencia histórica en combatir el hambre. Lula puso en marcha el plan Hambre Cero, que lo llevó a José Graciano a ser presidente de la FAO, y tiene una larga historia en la lucha contra el hambre. Brasil, no te olvides que Josué de Castro, el primer presidente de la FAO, el que inventó y que creó y descubrió el concepto de hambre oculta, era brasileño y fue el primer presidente de la FAO. Toda esa tradición de lucha contra el hambre, estoy seguro que va a ser el éxito de Lula en su gobierno. Bien, le mandamos un abrazo muy grande a José Ubeira, ausente con aviso en el día de hoy. La semana que viene va a estar con todos ustedes y también a Julián Guarino, claro. ¿no? Mucha gente está diciendo, le creció el pelo a Guarino. No, le estamos cuidando el lugar. La semana que viene va a estar con nosotros. Muchas gracias a todos de verdad por estar con nosotros durante toda la jornada y en particular también esta noche. ¿Los saludo ya a ellos? Sí, claro. Sí. Amado Vudú y Artemio López, muy buenas noches. Me insulta Artemio López, me hace objeto como, ¿cómo no nos vas a saludar? Claro. Quiero escucharlos a ustedes. Todo muy ordenado. Con el señor Amado Vudú, si les parece. ¿Está todo muy ordenado hoy? Sí. Le salió el pelo y la corbata. Y le creció una corbata también. Bueno, los escucho. Una gran noche donde sin duda hay para festejar. Es un comienzo, no es un final, ¿no? Ahora viene ni más ni menos que tener que gobernar después de Bolsonaro. Nosotros sabemos lo que es gobernar después de un gobierno como fue el de Macri. Deja tierra arrasada, deja mucho por hacer y sobre todo empiezan a desarticular el Estado como herramienta de gestión. Entonces, estos son desafíos nuevos de Lula, pero me parece que hay que marcar primero que el gran derrotado hoy es el lawfare. Es la primera derrota significativa del lawfare, algo que no es solo en Argentina, sino que lo vimos en Ecuador, lo vimos en Paraguay, bueno, y particularmente en Brasil, con todo lo que le hicieron a Lula da Silva y cómo quedó expuesta esa situación, ¿no? Cuando quien había sido el que lo metió preso asumió como ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Así que el gran derrotado de hoy yo creo que es el lawfare, porque el lawfare además no es solo lo que le hacen al cuerpo de la persona que sufre el lawfare, sino a las políticas públicas que él representa, o que ella representa particularmente en el caso de Argentina. Así que es una cuestión institucionalmente muy potente
Y la otra cuestión institucional, seguramente después vamos a dar vueltas sobre cientos de temas, en particular la distribución del ingreso en Brasil, lo que ha venido pasando. Pero el otro gran derrotado es el Grupo Lima. Y me parece que es un tema institucionalmente muy potente también. En tiempos de Néstor, de Cristina, de Lula, de Correa, de Evo, se había puesto en marcha por primera vez una organización institucional primero de Sudamérica y después de todos los países de América, no organizadas de Estados Unidos. Primero la UNASUR, después la CELAC. Bueno, esto intentó ser desarmado por el Grupo Lima, que realmente lo puso un escalón más abajo y se organizó un grupo que representaba los intereses de Estados Unidos sin que estuviera Estados Unidos. O sea que era como una vuelta de tuerca adicional sobre la política del consenso de Washington, sobre lo que hizo el BID en particular en todo este tiempo. Y ni que hablar la Organización de Estados Americanos en manos de ese ser tan horrible que es Almagro. Me parece que el otro gran derrotado es el Grupo de Lima, que ya creo que queda sin razón de ser y va a poder reconstruirse, y esto es muy importante para la región, una institucionalidad de latinoamericanos para latinoamericanos. Ahora vamos a hablar de lo que implica también para la Argentina, por qué es tan importante, de hecho, por qué tiene tanta relevancia. Hoy fue impresionante realmente la cantidad de gente que estuvo prendida a la transmisión de C5N y que sintió como propia una elección como la de Brasil. Me gustó esa definición. La derrota es del Laufer y no dejo de preguntarme cuántos Lulas hay. Digo, ¿cuántos pueden soportar lo que soportó Lula? Salir de la prisión, desafiar a tu verdugo de alguna manera e imponerse de la manera en la que lo hizo Lula. Se los dejo pensando porque quiero escuchar a Artemio López. Me soplaron por cucaracha. Me dijeron, mirá que Artemio fue el único que estaba convencido el domingo 3 de octubre que Lula se imponía hoy también. No sé si ¿Eso fue así? No era el único. Sí, realmente fue así. No era el único. No era el La doctora único. Salvo me está diciendo que da fe. El Son conjunto millones del panel fueron. estaba convencido, no. Gendel, No. ¿eso fue así? Sí, sí, Ah, a mí perfecto. yo debo ser la pero seria. el Yo conjunto soy del la seria panel, del grupo, yo soy creo la que no seria. dudaba A mí nadie. me convocan para poner orden. Muy bien, muy bien. No, hay mucho para decir. Lo primero que efectivamente es una derrota de Laufer y eso habla de que no hay invencibilidad frente a los poderes concentrados. Lo mismo podemos decir sobre los medios opositores. Es una derrota contra los medios opositores. Por eso, refugiarse para justificar políticas de claudicación en el Laufer o en los medios opositores, Lula ha demostrado que no. Y luego es la demostración de que los líderes son los únicos capaces de resolver coyunturas electorales complejas como la que tenemos hoy en la región. Si esta elección no hubiera tenido a Lula como protagonista, no se hubiera ganado, no cabe ninguna duda. Retomo lo que dijo Pedro ahora para explicar esto. El eje de construcción de Lula se desplazó de el San Pablo industrial, desde donde él tiene origen, hacia el nordeste más pobre. Dice, Lula se moderó. Bueno, lo que sucedió con Lula también es que el neoliberalismo destrozó Brasil, lo desindustrializó de una manera violenta. En el 80 el 46% del producto era industrial, hoy es el 22%. Eso es lo que provoca el neoliberalismo en Argentina. Bolsonaro, la ultraderecha, sí, pero Bolsonaro lo que representa acá es el proyecto neoliberal tradicional. Acá lo representó Macri, tiene, en lugar de hacer así, como hacía Macri, este hace así. Pero tienen el mismo proyecto efectivo y provoca, entre otras cosas, la emergencia de estas fuerzas políticas, de estas características que tanto nos asombran. Brasil se desindustrializó, se reprimarizó. Y efectivamente, Está bien, es tarde, ya está bien. en estas dos características hay que explicar las transformaciones de Lula. No es el Lula del PT, esto es el lulismo, es lo que decía Pedro. Gana Lula, no gana el PT. Es más, el PT es derrotado nuevamente en San Pablo. Hay un desprestigio muy grande. Y yo le agregaría algo. Lula tiene que cargar con los efectos del gobierno de Bolsonaro y el desastre que hizo Dilma en la última gestión, que prácticamente calcó el programa neoliberal que decía combatir. Con lo cual le agregó más complejidad
a la situación electoral de Lula. Para mí es un gran triunfo, es de celebrar, no cabe ninguna duda que solo Lula podía lograr esto. Eso- Un detalle, complementando decir, sí. lo que dijo Artemio de la reprimarización. Hoy Lula da un mensaje sobre eso en el discurso de hoy, porque uno de los derrotados también es el núcleo sojero brasileño. Y hoy Lula dice con claridad que va a apoyar a la agricultura familiar y que produce el 70% de los alimentos que llevan a la mesa los brasileños. Lula tiene una gran experiencia en políticas públicas segmentadas, en segmentar. Lula lanzó el mayor plan de segmentación de políticas públicas agrarias del mundo. Más de 7 millones de productores divididos en 7 categorías distintas, un programa que está hoy todavía en marcha y que, bueno, sería importante que el campo nacional y popular copie e internalice en su discurso alguna vez de que no todo el campo es lo mismo. Lula armó 2 ministerios, uno del campo chico y uno del campo grande. Y creo que esa experiencia se va a volver a repetir. Y una curiosidad también, ¿no? Yo lo escuchaba en su discurso y durante estas semanas que hubo un par de debates, es la primera vez que Lula puede hablar un poco del plan de gobierno que tiene, de cuál es su idea, ¿no? Trayendo también fundamentalmente el tema de la Amazonia y de lo que ha hecho Bolsonaro. Porque cuando se sucedían los debates, fue una campaña que no tenía, que no se discutía política. Otra pelea. vez, es lo que también algo que trae la derecha, no discute políticas o ideas, es todo emocional. Entonces, vos se fue preso, no, todo insulto, a costa que vos señalabas, hasta llegar a incluso un pacto con el diablo, pero nunca, y se lo notaba en esos debates a Lula, un hombre de la política, un hombre Incómodo en ese claro, terreno. queriendo debatir ideas, queriendo decirle al pueblo cuál era su proyecto de gobierno y encontrándose con una pared que es Bolsonaro. Y a esto también sumar las redes, que también vienen a ser una variable muy importante en las elecciones. Bolsonaro tiene más de 9 millones de seguidores en Twitter y Lula tiene 5 millones, es decir, hay una diferencia de 4 millones de personas que lo siguen y Bolsonaro supo manejar muy bien todo el tema de las redes y de cómo llegar a las personas. Cuando se les hacía preguntas a los bolsonaristas, repetían los mismos eslogans que repetía Bolsonaro, no repetían otra cosa. Yo creo que Por tiene el- que ver también, bueno, se ha hablado de la pantallización de la existencia, ¿no? Emil Sader estuvo en El Filósofo, y yo creo que desde ya que es importantísimas las redes como una forma, un dispositivo de construcción política, no se lo puede desdeñar, eso sin duda. Ahora bien, como dice Amado siempre, la materialidad es lo que en definitiva termina determinando. Y esto de no tener una economía con valor agregado, de volver a una economía privada, de destruir el mercado interno es central. En Brasil el año 2017 hubo una reforma laboral que acompañó ese proceso de desindustrialización. Y esa reforma laboral, si bien no hizo decaer el empleo, un fenómeno que también tenemos acá, sí hizo perder el poder adquisitivo del salario y sí generó este famoso fenómeno de los trabajadores pobres y precarios. Entonces me parece que tenemos que ver, ahí sí, una gran diferencia. En la República Argentina no está el gallego acá, pero puede decirme de todo atrás de la pantalla. Pero aquí tuvimos un movimiento obrero que mal o bien impidió que importaran, porque Macri quería importar esa reforma laboral a la brasilera. Y me parece central porque eso tiene que ver con cuál es, geopolíticamente hablando, el enemigo de ese neoliberalismo, que es el mismo. Aquí en Argentina son las organizaciones sociales, el movimiento obrero, porque en definitiva lo que impide es que esa distribución de riqueza no haya una distribución regresiva de la riqueza, y me parece que hay algo central en este desacople, Pedro, que decís vos, con el empresariado argentino. La pequeña y mediana empresa, que es la que le da el 80% del empleo a los argentinos, tiene que visibilizar que sus intereses objetivos están más alineados con los de la clase obrera que esos grupos económicos concentrados. Quiero Yo que escuchemos. retomando- Sí, Amado, ¿me permitís? Sí, obvio. Quiero escuchemos a Lula justamente referirse a la situación social y algo que está pasando en Brasil, por lo cual, bueno, básicamente por esto el Nordeste también se inclina en favor de Lula, porque la gente la está pasando mal al punto tal de no tener las comidas garantizadas. Esto decía el flamante presidente electo de Brasil, Lula da Silva, hace instante. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos
e o primeiro de proteína animal. Se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromiso número 1 do meu governo. Bueno, ahí está, yo hablaba hace un rato, ¿no?, de la vara alta. Y no decía la vara alta por lo bien que gestionó Bolsonaro, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Por un gobierno lleno de desafíos y de urgencias. Y obviamente todos los sectores van a demandar. Y ahí es donde yo me pregunto, recién lo hablaba con Julia, lo hablaba fuera del aire también con Julia, una cosa es armar una coalición amplia que puede funcionar muy bien electoralmente y que después se te puede complicar mucho en la gestión. Bueno, lo estamos viendo en nuestro país, ¿no? Eso es lo que discutía justamente. PAI, Argentina, que tuvimos un muy buen frente electoral y se logró lo que se quería, que era que no reeligiera Macri, pero después nos encontramos con claros problemas al interior de este frente. Lula, ¿no?, es el presidente, sí, y Lula, acá el presidente es Alberto y no Cristina. Exactamente. Por eso digo que los primeros días de Lula bueno, no pero van a el ser los clima primeros días de tal vez se traslade. 2022 Lula, 2023 Cristina. A ver, quiero que entonces que hable Amado Vudú, ya está. Claro. Se cae de Maduro. Yo primero quería hacer un comentario. Se entiende claro lo que dice don Peretti, pero nosotros creemos en las políticas universales. Guarda con la palabra segmentación. Se entiende claro que vos te estás refiriendo a la cuestión agropecuaria. Pero, por ejemplo, ahora viene la cuestión de las tarifas. Y va a ser una catástrofe para la Argentina en términos económicos, de la vida de las personas, y en términos políticos, la política de segmentación. Las políticas de segmentación son un invento del Banco Mundial, son un invento del Fondo Monetario. Por eso el campo nacional y popular, en general, cree en las políticas universales. Y la segmentación debe darse en el sistema tributario. Que los que más tienen, más pongan. No. Pero, sí. Pero, y vos fíjate, yo te voy a dar un Estos son ejemplo los momentos clarito. que en casa me gustan, como conductor. Yo te voy a dar un ejemplo clarito. La asignación universal se logró que llegara a todas y todos. Antes era solo para los trabajadores formales. Se universalizó. La jubilación llegó a todas y todos. Antes era solo para quienes habían tenido un trabajo normal y no era para las mujeres la jubilación. Se universalizó. El tema de las tarifas durante el gobierno de Néstor y Cristina fue plano para todas igual, porque más allá del pequeño grupo que accede a la tarifa social, lo importante es que el sistema tributario sea el mecanismo de redistribución del ingreso. Después tenés cuestiones, por ejemplo, en las cuales podemos coincidir, como, bueno, cómo se trata el tema de los grupos exportadores y cómo tributan. Pero siempre es una cuestión tributaria. Cuando vos, Pedro, traes la cuestión de la segmentación de las retenciones, lo veas o no, estás hablando de una segmentación en lo tributario. Y eso está bien, pero las políticas públicas tienen que ser universales. Lo que espera el neoliberalismo del mundo es que los países sean cada vez más segmentados. Que con este cuento de que se acabó el trabajo, haya gente que no pueda tener un trabajo formal y entonces tenga que ser recogida por algún otro sistema. Quedó demostrado con los gobiernos de Néstor y Cristina que eso se resuelve creando trabajos formales con los mismos derechos que había antes. Guarda con la idea de la segmentación, que es el sueño del neoliberalismo. Mira, la palabra segmentación, antiguamente en teoría económica, se llamaba discriminación. Y como hacen como hacen con el marketing, con todo, como llaman austeridad al ajuste hoy, ahora le llaman segmentación a la discriminación. Entonces, guarda con estas conceptualizaciones. Yo creo que el campo nacional y popular tiene que apuntar siempre a políticas universales que igualen los derechos. Pero, a ver, yo entiendo lo que vos querés decir y en el fondo estamos de acuerdo. El Banco Mundial lo que plantea... Espero que en el fondo no estemos más. El Banco Mundial lo que plantea es la focalización. Y bueno. Pero no, la segmentación es otra cosa. Porque vos podés plantear de la universalización cuando seamos todos iguales. Pero vos no podés tratar impositivamente igual a... Pero te dije que es un tema impositivo. No, perdona, pará un poquito, no te apures. Ya te lo dije. No te apures. La segmentación es una política que te puede servir para
favorecer a un sector sobre otro sector. Las jubilaciones son segmentadas, Amado, porque no cobran todo iguales. Cobran todo distintas, tenés un montón de jubilaciones distintas. Ah, no, que cobran todo lo mismo, la mínima no. El 80% cobra. Bueno, el 80% y otro que no cobra. O sea, eso es segmentación pura. La jubilación es el ejemplo de la segmentación. No, la segmentación es el ejemplo de la universalización. No, pero no vamos Creo que algo puedo discutir de esto, pero... Sí, pero yo en el tema de segmentación también puedo discutir algo, quédate, pero en ese sentido, yo creo que si el día que seamos socialistas y seamos todos iguales y largamos toda la misma delegada, podemos hablar de políticas públicas universales. Mientras seamos diferentes, hay que aplicar políticas diferentes. Eso es, para mí, progresismo puro, nacional y popular. Y la AUH también es segmentada, porque no cobra igual el que tiene 4 hijos que el que tiene 2. No, tiene un tope, pero cobra igual. Bueno, pero tiene un tope, tiene un tope en cantidad de hijos, pero cobra igual. Pero no es así. Ahora, volviendo a mi pregunta inicial, ¿no? ¿Es posible encontrarse con la versión de Lula que uno recuerda en cuanto a las decisiones políticas, a la determinación y demás, o se va a ver un Lula más maniatado en algún sentido? Bueno, va a tener una etapa distinta a la que tuvo inicialmente, una etapa de donde ganaban todos. O sea, efectivamente tuvo un hándicap que ahora no creo que lo vuelva a tener. Por eso pudo hacer políticas sociales, mejorar la distribución del ingreso, pero al mismo tiempo la tasa de ganancia empresaria también crecía. Crecía y distribuía. Por eso, o sea, esta etapa me parece que finalizó, va a ser un gobierno totalmente distinto. Estructuralmente, este Lula no tiene nada que ver con el Lula inicial, porque su punto de gravitación ha cambiado y porque pasó el neoliberalismo. Pasó Dilma y pasó Bolsonaro. Sí, y no solo pasó, y eso ¿no? está Artemio, claro. Digo, no solo pasó, 49,10 de los votos, es un Bolsonaro que sigue muy presente pero en ese Brasil, es el ¿no? efecto Pero que perdió y se quedó sin reelección. Ese es el efecto que produce el modelo neoliberal que desarticula la legislación laboral, hambrea, desindustrializa y genera estos monstruos que no sé qué literatura fantástica le llama la ultraderecha. Esto es producto del neoliberalismo de manera transparente. Más allá de que este hombre tiene sus particularidades, nadie lo va a discutir, pero esto no es la ultraderecha entendida como una anomalía de la derecha. Esto es la derecha tradicional que efectivamente siempre funcionó. Tiene más que ver con el almirante Roja, Bolsonaro, que con la fake news. Nosotros siempre lo vivimos. Por lo tanto, lo que hay que esperar ahora es un gobierno que de Lula tome nota de que efectivamente, yo creo que él lo sabe, lo dijo en el discurso inicial, acá el problema es la desindustrialización de Brasil, lo dijo claramente. Y después, bueno, él tiene que comenzar de cero. Tiene que comenzar a recorrer el camino que había recorrido. A ese punto lo lleva, bueno, como nosotros. Igual que acá. Vamos a tener que empezar a recorrer el camino que resolvió Néstor y Cristina, después de esta avalancha neoliberal que no culmina. Ahora, vamos a ver qué pasa. Que la derecha es una agenda, tal como dice Es una agenda. Es una agenda, y que además en cada proceso neoliberal va dejando una capa que orada y agrava esa situación de desarticulación de la legislación laboral, del hambre, de la desindustrialización, y después viene esa misma derecha a señalar o sindicar los errores por no poder revertir ese resultado. Esto me parece central. No eran los mismos en nuestro país, por ejemplo, los números de la actividad económica, del empleo, del poder adquisitivo del salario previo a la dictadura militar, que lo que fue en los 80, y que después de Macri. De Washington, y después de Macri. Incluso los índices de pobreza, con lo que costó revertir al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, no se pudo volver a los números previos a la dictadura cívico-militar. Entonces la derecha es una agenda que va dejando esos resultados. Así es, un escalón siempre más abajo. Mientras tanto, nosotros vemos en imágenes... A ver. Yo vuelvo a insistir, ¿no? Al margen de todo el análisis muy válido que estamos haciendo y donde nos vamos a seguir adentrando respecto de las limitaciones que presenta este tercer mandato que tiene por delante Lula. Hace 4 años Lula lo veía desde la prisión, esto, ¿sí? Y 4 años después está derrotando a Bolsonaro, lo está dejando sin reelección, y toda esa gente que ven allí en San Pablo está celebrando el triunfo de Lula y se está desahogando también por la derrota de Jair Mesías Bolsonaro. Ya tenemos 99,99% de las mesas escrutadas.
50,90% de los votos para el candidato, se me sigue poniendo la piel de gallina, el candidato del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva. 60 millones de votos, ¿sí? 60.345.586 votos frente a un Bolsonaro que recuperó 7 millones de votos respecto a la primera vuelta y terminó por encima de los 58 millones. Así todo no le alcanzó. Lula es el nuevo presidente de Brasil. El Partido de los Trabajadores, en una amplísima coalición, está llegando nuevamente al poder, tercer mandato. Pero una para cosa, Lula. esta Sí. coalición sin Lula no sacaba nada. Nada. Bueno, yo me acordaba hoy. Bueno, van a venir los analistas que digan cuánto aportó Fernando Enrique Cardoso El con eslogan. 50.9% de Lula. Eso lo esperamos. el eslogan de- O que pierden todos los oficialismos, incluidos los... Pierden los oficialismos que no cumplen con el contrato electoral que establecieron. El eslogan de- Eso es lo que sucede. El eslogan de Fernando Haddad hace 4 años, no sé si lo recuerdan, era Lula es Haddad, Haddad es Lula. Claro. No llegó ni al 30%, salió tercero, no me acuerdo si en Río de Janeiro o en Lula es Pablo. Lula, Cristina es Cristina. Es que eso es lo que sucede, no son intransferibles esos votos. Pero qué alegría dar ver al pueblo alegre, ¿no? Digo, la gente que hoy salió durante todo el día acá por esta pantalla, era sensación de alivio total, ¿no? Pero no nos olvidemos que hay una pata muy importante también del bolsonarismo que tiene que ver con los evangélicos, ¿no? Sí. Que ahora responden directamente a Jair Bolsonaro, y donde es un país que la religión es sumamente importante. Un tercio de la sumamente bancada importante. es evangélica. Y además... Un tercio. Sí, y además una religión que sigue creciendo. Año a año tiene más fieles. Y, En el mundo. Sí. Y en Brasil muy fuertemente. Digo, eso también es una pata con la que va a tener que acordar Lula da Ese Silva detalle para que- gobernar, que tiene que ver con la religión, no es un tema menor. Ese detalle que plantea Úrsula es muy importante. El 30% de la población brasileña es evangélica. En la Argentina es el 10%. Ahora, hay un detalle muy, muy complicado que va a heredar Lula, que es el 470% más de armas hay en manos Sí, civiles. también otro. Ese armado de armas civiles, ese discurso de odio, vimos a una diputada corriendo, revólver en mano, a un lulista, Sí. un Jefferson Que, resistiendo. que no pareciera tener consecuencias, ¿no? No. Bueno, acá Claro, Electoralmente electoralmente yo hoy me Acá preguntaba... tampoco tuvo consecuencias el discurso Somos de odio pioneros, por parte de los claro, en referentes nosotros. Somos pioneros Totalmente. en que no haya consecuencias. Tuvimos líderes sociales muertos, persecución absolutamente probada. Si no hubiera lawfare, esto no habría ningún... Y le gatillaron 2 veces a la Claro. presidenta. Claro, pero yo hoy me Vamos preguntaba... Porque Bolsonaro es de ultraderecha, y nosotros... Acá había guillotinas en Plaza de Mayo. A ver, nosotros también tenemos la ultraderecha, no hay ninguna diferencia Sí, entre una claro, ultraderecha y la en otra. vez de hacer así, hace... Por eso digo que, Baila. a ver, el otro tema que es muy grave que afronta Lula en esta campaña, el 1% de la población tiene el 40% de la riqueza. La concentración de la riqueza es brutal. Acá también. Claro. Acá también. Aclaremos también que acá, ¿no? Pero digo, fíjate sobre qué cuestiones tiene que desmontar, que es lo que planteaba, no sé si Artemio o Amado al principio. Sí. Tiene que desmontar el armamento de la población civil, la concentración de la riqueza, la desindustrialización y los evangélicos que planteaba Úrsula. Tiene una tarea O muy comenzar compleja. a transitar el camino hacia, porque nadie le pide a Lula, esto lo decía el gordo Cook en los 60, nadie les pide que hagan la revolución. Nosotros, nadie, ninguno sensatamente le va a pedir a Lula que transforme radical, pero que no conduzca el espacio, y acá vale lo mismo, a la esterilidad histórica, o sea, que ponga una dirección y una visión. Y el liderazgo al servicio de esa dirección. Bueno, hoy Lula Eso es lo que va a empieza, pasar. hoy Lula empieza el discurso con eso. Confrontaron 2 modelos de países, dijo. O Bueno, sea que 90% va a poner de los prueba. votos en ganó la un primera modelo. vuelta Ganó un modelo. fueron entre Lula y Bolsonaro. El tema es que no sea meramente nominal esa confrontación, ¿no? No. Por eso volvemos a que la política sea efectivamente aceptar, llevar a cabo políticas justamente que afecten intereses. Porque si tenés 2 modelos de país,
y esto lo digo realmente como una crítica, no podés nominalmente decir que estás a favor de las mayorías y después aumentar un 113% de las prepagas, porque eso directamente es dos pájaros de un tiro, aumentar a un grupo concentrado económico, pero también seguir horadando el poder adquisitivo del salario de los argentinos y las argentinas. Sí, y bajar parte de lo que es constitutivamente tu fuerza política. Claro, y ahí hay un punto central. y perder capital político. Exacto. Claro. ¿Qué es lo que nos pasó en la elección de medio término a nosotros? Con las políticas del Fondo Monetario terminamos teniendo un grupo de diputados más pequeño que el que teníamos cuando empezó el gobierno. Entonces, yo creo que ahí aparece esto que decían Natalia y Pedro. ¿Cómo ampliás el campo de lo posible? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo ampliás el campo de lo posible? Partiendo de mirar cómo está la situación que tenés que enfrentar. Porque, bueno, la desindustrialización de Brasil es un fenómeno que va a haber que enfrentar con protección, con tasa de interés, con mejores salarios, con más mercado interno. Es decir, que todo lo que va en contra de lo que el consenso de Washington exige a nuestros países. Por eso yo comenzaba con el tema del Grupo de Lima. Es muy importante. Todos perdieron en Lima. Es muy importante que se haya terminado el Grupo de Lima. Es muy importante. Todos. Porque desde ahí se puede hacer pie, desde cómo funcionaba UNASUR en su momento, para llevar adelante políticas públicas que expandan el campo de lo posible y sean capaces de cambiar esta relación, que el 1% tenga el 40% del ingreso y la riqueza, como señalaba Pedro. En Argentina, Máximo Kirchner, Carlos Heller, pusieron en marcha una contribución que era para las grandes fortunas. Bueno, en un país de 47 millones de habitantes, llegó solamente a 14.000 personas. Eso es menos que el 0,0001 del total de la población. Ese es el gran desafío. ¿Cómo lográs torcer esa distribución del ingreso? Ahora, mirá qué cosa hizo Bolsonaro antes de la elección, que también explica un poco esta elección que hizo, ¿no? Le sacó el impuesto a las gasolinas, 35.000 millones de dólares, que iban a los estados federales y que lo postergó. Ahora lo va a tener que hacerse cargo Lula de ese tema. 35.000 millones. Hizo un bono de gas para la garrafa. Y además aumentó el plan Auxilio Brasil, que lo llevó al doble. Todas esas medidas las tomó desde un punto de vista electoral. Eso tal vez tengamos que imitarlo nosotros. Ahí lo vemos, mientras tanto, perdón Pedro, a Lula da Silva en San Pablo. Está bajando del escenario. Ya pasaron, 5 minutos de las 11 de la noche. Seguimos en esta transmisión histórica de C5N compartiéndoles todo lo que está ocurriendo en los distintos puntos, en los principales puntos de Brasil. Lo voy a decir, ya pasaron las 11 de la noche. Qué quilombo que hay todavía en San Pablo. Es impresionante. La cantidad de gente, la euforia, y no es para menos, Lula regresa al poder y también se va Jair Bolsonaro. A partir del 1 de enero, lo decía Lula, voy a gobernar para todos los brasileros y brasileras y no solo para los que me hayan votado. Ahí está. El hombre del día, Indudablemente. Seguimos en la transmisión. Hay que ver del cómo se búnker del comporta. Partido de los Trabajadores. ¿Es Haddad el que está ahí? Es Haddad, me parece, ¿no? Sí. Yo la verdad lo tengo un poco lejos. Sí, Haddad. sí parece Adachi. Que no le fue muy bien hoy. ¿Qué hará también Bolsonaro? Primero celebrar que no hubo violencia, ¿no? Después de las elecciones, que también se temía tanto, habiendo tanta cantidad de civiles armados y arengados además por Bolsonaro a utilizar las armas. Yo escuchaba a muchos analistas que decían puede haber situaciones de violencia. Celebramos que no hayan ocurrido. Ahora la pregunta también es ¿qué va a hacer Bolsonaro en estos meses que le queda? Sí. Porque no me parece una persona... Retomando lo que decía. No me parece una persona qué quilombo que sea... Mañana nos saldrá retando a los brasileños, como hizo alguien acá, ¿no? Pará, yo me quedo ahí en lo que dice Amado. Para mí es esa línea.
Yo lo que recuerdo cuando Úrsula decía eso, lo primero que se me viene a la imagen Macri. Macri esa enojado. conferencia de prensa de Macri con los Macri mercados explotados. Macri enojado. Pichetto- Miren lo que les hago cuando me enojo. Ah, y Pichetto después diciendo no te- el presidente está en absoluto control de la Control. situación cuando lo que se Perdón. notaba era que no. Y después que le salvamos la vida. El dólar está bien a 60 pesos. ¿O no se acuerdan? Bueno, Vos decís Macri que lo clavó Alberto Que Fernández. lo clavó ahí. Alberto Una Fernández. autoestima un poco elevada. Él sigue creyendo que el Fondo Monetario le dio el préstamo A él para que porque ganara. sí, Al Fondo Monetario y la suerte de Macri le importan lo mismo que la mía. Le dio el préstamo para volver a regimentar Claro. la política económica Obvio. argentina. Eso está más Si que ganaba claro. o no ganaba, Sí, le sigue importaba también tres delines. Artemio. La cadena Sabíamos estaba nosotros puesta. que perdía, no lo iban a saber ellos. por Artemio favor. también sigue creyendo que organizó el G20 por él, ¿viste? Porque la decidió. Digo, Qué emocionante. pero, digo, no, nos tocaba el G20. Ay, ay, ¿no? ay. Qué Pero suerte. bueno. Hay un punto que a mí me gustaría retomar, no querría que quede como... Cuando hablas del poder que tienen la religión y los evangélicos, el ataque o la mención no tiene que ver, sino con el ataque a los derechos conseguidos, porque insistimos con la necesariedad de separar la laicidad, el Estado, de la religión. Entonces, no sé, porque decimos, bueno, pensemos en la cuestión de cuántas bancas tienen y cuánto sostén económico. Total. ¿Cuánto dinero han puesto los evangélicos? Claro. Cuando nos planteamos en oposición a eso, no es en contra de quienes profesan una fe, cualquiera sea, sino de la incidencia que tienen en el Estado, que debe ser laico. Los derechos conseguidos tienen Muy bien, que ver... Lili. Muchas gracias, Peretti. Muy bien. amable. Bueno, pero con los evangélicos hay otra leyenda. Está de moda reivindicar el evangelismo, pero yo diría que ¿Cómo sepan está de que el moda? evangelismo es una subidea que le hace sistema de capitalismo más brutal. Cuando el evangelismo surge, comienza tomando como expresiones de salvación la acumulación de riqueza y expulsa al terreno de la maldición al pobre. Entonces, me sale un poco el cristianismo que quise abandonar, pero digo, Ahí está la doctrina social de la Iglesia, Artemio. con la exaltación liviana de cómo están en los trabajos, sí, pero tienen una ideología de ultraderecha Material. y cuando pueden la expresan. Hay algunos que son excepciones, pero es una excepción. Ahora, claro, los nuestros ni abren las iglesias. Retomando lo que decía... Son vagos. Ese Amado. es el problema que tiene la representación del catolicismo en Latinoamérica y en Argentina. Porque Retomando- cuando existía el del Cámara, estos evangelistas no existían. Caminaba al pueblo, efectivamente decía que el principal problema era la distribución. Tiene la frase famosa, yo doy de comer y soy un santo. Pregunto por qué tengo que dar de comer y soy comunista. Se preguntaba, Eso se perdió. ¿de qué sirve la carne colgada del gancho de la carnicería Por si no eso, tengo plata para está de comprar? moda hablar del evangelismo, Ahora- ¿viste, Pedro? Pero bueno. Ahora, una cuestión, retomando lo que decía Amado, que perdió todo el Grupo Lima. Perdió Duque, perdió Piñera, perdió Bolsonaro, Macri. perdió Macri, perdieron todos. Hoy Lula en el discurso, ¿qué reivindica? El UNASUR, Claro. los BRIC y la CELAC. Claro. Eso me parece un detalle. Va a haber un refuerzo del tema del Mercosur. Hoy tenemos hoy el tercer déficit comercial que tiene la Argentina es con Brasil. El primero es con China, 6.000 millones. Segundo, los Estados Unidos, 3.000. Y tercero, Brasil, 2.500 millones de déficit comercial. Yo creo que ahí puede haber una negociación muy importante. Y otra negociación muy importante puede ser en torno a la cuenca del Paraná, a la cuenca del Plata y la presencia norteamericana en Paraguay. Yo creo que ahí se abre una nueva expectativa de negociación para tratar de moderar o evitar la injerencia norteamericana en el Paraná. Atención que estemos atentos, que no sé si va a hablar Lula, ante la multitud que a esta hora, pasada las 11 de la noche, lo está Micrófono hay. celebrando, lo está vitoreando. Micrófono hay y hay gente también que Sí, gente está hay. eufórica después del triunfo de Ignacio Lula da Silva. Creo que tengo un video para compartirles. Me dice la producción, con esto nos quedamos hasta las 3 de la mañana debatiendo, pero hablábamos del liderazgo, ¿no? De Lula, y ustedes me decían algo así como sin Lula esto era algo absolutamente impensado. Lo traigo para Argentina, ¿no? Donde tanto se están discutiendo respecto de las candidaturas y donde hay liderazgos fuertes. Vamos Hay hacia un un... liderazgo. No sé si hay liderazgos.
Uno. Yo Hay entiendo un que- liderazgo. Yo creo que en la oposición hay un liderazgo, ¿eh? Uno. No, bueno, en los dos podemos países. discutir, no parece. No, Claro, a mí no bueno. me Eso parece. es una Y en el marca oficialismo común. también hay un liderazgo. Claro. Único. Y además anticipó el liderazgo ese, anticipó hace 1 año y medio el triunfo de Lula. Cuando toda la Plaza de Mayo, en un acto de que la unidad latinoamericana existe, cantaba Lula presidente. No sé si ustedes Sí, se acuerdan claro. de ese. Sí, sí, sí. Me parece. Sí, sí, Así es, se desmoronaron estamos los mitos que se intentaron instalar durante los inicios, bueno, yo diría durante los inicios de la pandemia, de que la polarización no existía más, Ah, sí. Viene del si lo 2008, prueba. Artemio, eso. que los liderazgos Claro. populares podían conceder otros espacios para poder ampliar su base electoral. Efectivamente eso no sucede, a menos que alguno pruebe cuáles son los aportes de Atkins y de Fernando Enrique a esta situación. Y bueno, después los nombres cada uno los pone. Yo no, Máximo dijo de que no se sabe, o sea, es evidente que hay un liderazgo excluyente en el actual oficialismo, y a mi juicio hay un liderazgo muy fuerte en la oposición que comienza cada vez más a tomar posiciones de privilegio. Y bueno, veremos. qué Vemos- pasa. Después quiero retomar algo para, me parece importante señalar una gran diferencia que tenemos, pero Veamos, quiero que vean este video. Creo que no lo vieron, yo tampoco lo vi. La producción me dice, con esto nos quedamos charlando hasta las 3 de la mañana. A ver. A ver. Lula hoy. Argentina. Lula, aquí, Lula, aquí. Acá Lula. Gracias. Cristina, Argentina. Gracias. Cristina, Argentina. Lula, aquí, Lula, aquí. Acá Lula. Gracias. Cristina, Argentina. Gracias. Bueno, Yo tengo la misma hablando, gorra. ya que estaba usando La tanto la misma palabra gorra. quilombo, ¿qué quilombo en el que metió Lula ahora? Yo tengo esa gorrita. hay una... Está muy buena. No es esa. No, no. Ah, ok, ok. Bueno, pero Lula Es viene de todo hablando, kirchnerista. viene todo hablando en ese kirchnerista, sentido hace tiempo. Que viene hablando en ese Igualmente- sentido. Dijo que no había que haber firmado el acuerdo con el fondo. No sé si ustedes se acuerdan. Hay una gran diferencia que nosotros tenemos con Brasil, si se me permite, Sí. Sí. que tiene que ver con que en Brasil volvió, si se puede decir de alguna manera, la justicia a autorregularse, a autolimpiarse, y declaró a Lula inocente de todas las causas, lo absolvió. Nosotros lamentablemente no tenemos justicia, es un partido judicial, salvo uno generaliza, obviamente tenemos jueces y juezas probos, pero digo, así como el armado que le hicieron para que no pudiera competir en 2018 Lula, es lo que asistimos permanentemente y sigue pasando con Cristina Fernández de Pues Kirchner, es eso que ¿no? vivió Lula en 2018 es lo que está viviendo hoy Cristina. Y la que sí, exactamente. De hecho, Con Luciani la quería causalidad, prescribir exacto. la quería proscribir para toda la Así vida. es. Y nuestra justicia, lamentablemente, ni se va a autodepurar, ni se va a auto nada. Y me parece que ahí, además, habiendo sido una promesa electoral, ¿no? Del presidente Alberto Fernández, y lo que vemos siempre y asistimos, lamentablemente, es cómo, gracias a los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri, nada se avanza y todo termina siendo una encerrona legal que no se puede cambiar absolutamente nada, y como venimos repitiendo acá, hasta incluso que de DNUs presidenciales la Corte Suprema los ponga Pero además, en archivo, ¿no? Eso es lo que dice Lula. No, Lula no. No soy Lula. Lo que dice Úrsula, hay L ahí también. Hay una L. Era Qué por orgullo eso. el fallero. Gracias. Yo te quiero mucho. Mi Que nena. te confundan con Lula. No, digo que hay algo que es central porque veíamos la expresión de la violencia en la calle y también en la política, como forma, como contenido de la política. Y eso también es el lawfare. El lawfare es procurar esa impunidad, es la pasividad, es el no activar los mecanismos institucionales para repeler ese tipo de formas de vinculación o de hacer política. Y fíjense cómo sucede incluso en la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández. Ahí tenés a la jueza que estuvo un mes para llamar incluso a declaración testimonial a las 2 personas que estuvieron con Milman, sin hacer ningún tipo de personalismos. O sea, hay tenés a un procurador que pudiera bien constituir una unidad fiscal para investigar esta cuestión. Tenés una Corte Suprema de Justicia que se reúne para tratar
pagar el impuesto a las ganancias, pero no para asistir específicamente a ese juzgado. Entonces, ahí lo que tenés es parte de ese disciplinamiento político, porque tenés un poder judicial que no va a investigar un intento de magnicidio de estas características. Artemio. No, totalmente de acuerdo. No, el Poder Judicial en Argentina está al servicio de los sectores opositores, es parte de la oposición argentina, no va a ceder, va a profundizar. La posición de Cristina Kirchner va a ser, en términos judiciales, muy comprometida, y lo han demostrado una y otra vez. La actual actitud frente al intento de magnicidio. Ahora, lo tenías recién a Lula, recientemente electo presidente de Brasil, nuevamente, con una gorra que claramente instala nuevamente... Como si hiciera falta algo. Bueno, claro, en una semana más muy particular. En ese sentido, no me la patees afuera. Estamos hablando de los liderazgos, de la importancia de los liderazgos. Instala lo obvio. Y Pichetto, por ejemplo, dijo hace no tanto, mirá la cita que estoy metiendo en Caníbales, no se juega la política... Bueno, pero por lo menos no le hace reportajes, vos. No se juega la política... No, le he hecho igual. No se juega la política con suplentes. No. Y lo dice por... Es verdad. ¿Y él dónde entra? No. Yo creo que... No. Él no se define como titular, Amado. No, a mí me parece, esto retomando lo que decía Artemio, con el Fondo Monetario, mirá, el gobierno de Alfonsín, con grandes intenciones, en el plano de, bueno, el tema de la justicia empezó con el juicio de las juntas. Y en el tema de la economía empezó con Bernardo Grispun tratando de llevar adelante una economía nacional. Bueno, tuvo que claudicar frente al Fondo Monetario. Esto fue en el 85. En el 87 se ponía en marcha la ley de obediencia debida y punto final. No son cuestiones que estén separadas, claro, porque el proyecto civilizatorio del consenso de Washington es un combo completo. Entonces vos tenés la claudicación económica y pegadito a eso viene algún esquema donde la justicia juega a favor de los sectores dominantes en forma permanente. Y claro, para no perdonar al peronismo, porque si no parece que fuera anti... Menem, cuando profundizó el proyecto neoliberal hasta el hueso, dio el indulto. Claro, exactamente. Es una pareja de hechos. Mirá, alguien que no profundizó hasta el hueso y que realmente reivindica el liderazgo, es lo que creo que tenemos que ver ahora, para ver lo que es un liderazgo. A ver. ¿Quiere que venga Peretti a presentarlo? No hay problema. Que venga, ahí está. Muy bien. Bueno. Yo ya llevo 5 horas de aire, para mí es un placer. Vamos a hacer un recambio porque, bueno, está un poco cansado y compañero entre suplentes. Es el trasvasamiento generacional al revés. Yo soy el primer suplente de este equipo, entonces tengo que asumir mi responsabilidad. Bueno, ahora vamos al video en donde demuestra cuál es el liderazgo en la República Argentina y cómo los líderes ven con anticipación lo que otros no ven. Que Lula vuelva a ser presidente del Brasil. No lo necesitamos nosotros, lo necesitan millones de brasileños y brasileñas que quieren volver a sentirse incluidos, a tener un trabajo y un salario digno, a poder llevar sus hijos a la universidad. Pero, ¿sabés qué, Lula? Mire, compañero, no es que pronostique nada, pero mire que cada vez que cantaron eso no se equivocaron. Y yo sé A que... nossa senadora do estado do Maranhão, a Lisiane, foi outra companheira. Y tenía razón, evidentemente, la vicepresidenta de la Nación. Cuando el pueblo canta eso, no se equivoca. Y ahí está. Lula volvió y es el nuevo presidente de Brasil. Lo escuchamos a Ignacio Lula da Silva. Este senador Randolfo do Amapá
campanha também, ele foi muito grande. Quem mais que eu não falei ainda? O nosso companheiro senador de Pernambuco, Humberto Costa. Eu não tenho uma nominata aqui, mas eu queria dizer ao companheiro Haddad. Alô, povo brasileiro! Qué energía, Gente, 77 años, Lula. y ahí una está. causa. Eso dijo, por eso se mantiene joven. Algo por Y una lo causa. cual luchar. Claro. Claro, claro. Sí. Debe tener razón, porque 77 Evidentemente. años y ahí está. Se recorrió todo Brasil. Bueno, se acaba de imponer en las elecciones sobre Jair Bolsonaro. Se viene ahora lo jodido, que es gobernar, gestionar este tercer mandato. Estaba viendo que tuiteó el expresidente Mauricio Macri. Dijo: quiero felicitar al pueblo brasileño por esta jornada democrática y a Lula da Silva por ser electo presidente de Brasil. Espero que sigamos trabajando para afianzar el vínculo entre nuestros países. ¿Qué vínculo habla ella? tiene el de- Me Pero a ver, perdí. sigamos trabajando, ¿no? Sí, además sigamos Sí, trabajando. Paramos, dijo el mosquito. El intendente de Cava también hizo lo suyo, lo felicitó, también. Ah, y la que reta también. Sí, sigamos trabajando. El intendente, no, pero es muy importante esto de su discurso y de señalar a la democracia, porque nosotros estuvimos 4 años en democracia también, esto lo hemos hablado, ¿no? Donde nos han espiado, donde han permitido el espionaje a familiares, por ejemplo, y siempre lo traigo a colación, de Lara San Juan, la excusa del G20 para espiar a todos los periodistas habidos y por haber, todas las cárceles donde estaban también algunos compañeros, y claramente sin esa pata del poder judicial, una democracia no es tal. Y lamentablemente, y lo venimos asistiendo con lo que se va sabiendo, por ejemplo, también la mesa para perseguir sindicalistas, ¿no? La Gestapo, nos deja las claras de que realmente durante el macrismo había una democracia disfrazada también, ¿no? Y qué importante que es defenderla con todo lo que el pueblo necesita y recuperarla. Y por eso es tan importante la reforma judicial, porque con esta justicia no vamos a tampoco tener una democracia como nos merecemos. Sí, pienso también, retomando el tema de liderazgo, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuánto de los problemas que están sobre la mesa en Brasil, en Argentina, se resuelven con decisión política? ¿Y cuántos no se resuelven más bien con otro tipo de medidas o acuerdos? Sí, son cuestiones más a largo plazo. Pero, por ejemplo, recién hablábamos del poder adquisitivo. A mí me parece que en Argentina estamos en una crisis de salarios, en una crisis salarial. Y pensaba hoy en Lula, y cuando estudiaba un poco los logros de Lula, bueno, 54% de salario real de los trabajadores. Digo, creció 54% el ingreso real de los trabajadores y trabajadoras en sus gestiones. Y recién hablábamos un poco de, bueno, los desafíos que tiene por delante. Y hay algunas cuestiones que sí son cuestiones de decisión política. Él hablaba recién desde un lugar de decisión política, decir, acá la gente tiene que comer todos los días y ese es mi compromiso. Todos los brasileños y brasileñas coman. Tenemos un poco más de Lula, está terminando ya su discurso allí en San Pablo y volvemos a la mesa. Dale. eu quero dar abraço numa pessoa especial. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada de vocês. Agora eu peço licença que eu vou fazer discurso do outro lado, mas antes eu quero dar abraço numa pessoa especial, que é a companheira Dilma Rousseff. Bueno, ahí lo escuchamos a Lula en vivo desde San Pablo. Yo recién me refería al tuit de Mauricio Macri, sí, que salió a felicitar a Lula, dijo esta particularidad de sigamos trabajando juntos. Pero estaba repasando. Gerardo Morales tuiteó, bueno, Larreta, lo marcaba recién, tuiteó, Lustó tuiteó, Macri tarde, pero tuiteó. Y entré recién al perfil de Patricia Bullrich. No. No. Ah, Cristina también, Bueno, Alberto hace también. un ratito Miguel estaba- Ángel Pichetto. No.
Ese grupete no. Ay, hace un ratito quedó feo grupete, no se dice eso. No, está muy bien. Está bien, gracias. Hace un La rato coalición antes de cívica venir, también, perdón. estaba viendo zapping para ver cómo encaraban esta cuestión en un momento en el que ustedes estaban aquí remando, tratando de ver qué era lo que iba a pasar, porque los números estaban difíciles. Y en La Nación Más tenían, a medida que se fue generando cierta certeza de que Lula es el presidente, había desasosiego. Sí, sí. Sí, Waldo claramente. Wolf estaba realmente Le mandamos muy un abrazo. impactado, le mandamos un abrazo solidario, así que yo creo que efectivamente las felicitaciones van a llegar tarde. En el búnker. Es preocupante, Pedro, Sí, escucharlos, más allá de quién quería cada quien que sea presidente. Retomo lo que decía Natalia, 2 países, 2 modelos, 2 estructuras, porque lo que hacen es embarrar más la cancha y todo el tiempo Waldo decía, el kirchnerismo es el pero la pandemia, pero como si esas cosas en verdad no hubieran existido y el pero fuera nuestro y ellos no tuvieran ningún tipo de responsabilidad en la tierra arrasada ni en la deuda. Me parece que es muy difícil en ese sentido. Además, no Lili, creo que aparezca el tuit había de una felicitaciones, delegación, Juan. había una delegación del radicalismo en el búnker de Lula y había una delegación del Partido Socialista de Santa Fe que estaban ahí esperando el resultado electoral junto a Lula. Y hace tiempo que algunos sectores del macrismo están tirando línea con Lula, previendo esta alternativa que felizmente se concretó. Así que bueno, no es todo tan como parece. No es tan homogéneo. No es tan homogéneo. Y hago una lectura, un panorama un poco internacional, mientras Europa cada día se derechiza más con los candidatos que van surgiendo en este lado del mapa, la verdad que estamos vamos tomando de vuelta terreno, ¿no? Digo, Pero por supuesto, lo que dice Ursel es absolutamente así. El gobierno actual tuvo que soportar una pandemia muy difícil, pero luego salió, creció, recompuso todo el crecimiento perdido en la pandemia. En el medio de ese año electoral 2021 se mandó un ajuste que ni Macri hizo. Increíble. 2.1 del PBI ajuste. Perdió 4 millones de votos. Siempre decimos lo mismo, la matanza. No se deshizo. Ninguno votó a Macri de Claro. esos votos que lo votaron. Claro. Pero voy a agregar esto. Una vez que se produjo ese hecho por decisión política, en este caso era Martín Guzmán, se produjo la ingeniería parlamentaria que se produjo, claro. no la Cámara Baja. ¿Qué dijeron los analistas? Bueno, no podemos ir más. ahora no se puede hacer. Mira la relación de fuerza de favor. Claro. Me permiten... Perdón. Sí, Lo Lili. hubiera pensado antes. Esto tiene que ver con lo que preguntaba. Escuchamos a Lula que se está despidiendo y después te digo porque Vamos, Lula es Lili. mucho más importante que yo. Eso. Hoy conducen todos, me encanta. ¿Qué pasó? E eu volto a prometer pra vocês. Eu volto a prometer pra vocês. Eu tenho muitos compromissos, muitas tarefas, mas a mais especial é garantir que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem possam todo dia tomar café, almoçar e jantar as calorias e as proteínas necessárias. Eu quero que vocês saibam que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitê estaduais de cultura para que a cultura se transforme numa coisa para que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda. Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo, é quem não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia. E nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural e o país vai recuperar sua cultura. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito emocionado porque foi a guerra mais difícil que eu enfrentei. Nunca na minha vida nós enfrentamos uma batalha em que o adversário jogou
tantas mentiras, que usou uma verdadeira indústria de fake news, que mentiu 24 horas por dia e que não trabalhava mais. Eu e a Dilma, quando fomos candidatos à reeleição, a gente trabalhava o dia inteiro, a gente só ia fazer campanha de noite. E por isso eu quero homenagear a companheira Dilma. Quero agradecer ao meu querido companheiro Alckmin pela ajuda que me deu e pela ajuda que vai me dar para resolver os problemas desse país. Eu volto a dizer para vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Nós temos que recuperar a educação das nossas crianças, porque as famílias mais pobres perderam 2 anos com a pandemia e nós precisamos fazer um mutirão para tentar reeducar essas crianças para eles poderem chegar no nível que deveriam estar. Nós vamos voltar a fazer uma revolução, vai ter ProUni outra vez, vai ter FIES, vai ter Reúne, vai ter Pronatec, ou seja, vai ter. Ninguém venha me dizer que a gente não pode colocar dinheiro na educação, que é gasto. Investir em educação não é gasto, é investimento no futuro desse país. Portanto, gente, eu quero agradecer a vocês. Eu não podia deixar de agradecer a minha cara metade, a companheira Janja. Eu quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte e amando outra vez e apaixonado pela minha mulher. E é ela que vai me dar força para enfrentar todos os obstáculos. E eu quero dizer para vocês que não há nada nesse mundo que vai me fazer esmorecer. Não há nada nesse mundo que vai proibir eu fazer o que tem que fazer para esse país. Esse povo tem que voltar a sorrir, esse povo tem que voltar a comer, esse povo tem que voltar a trabalhar. E eu vou outra vez recuperar o Brasil diante do mundo. O Brasil não vai ser mais pária da sociedade. O Brasil vai ser protagonista internacional, porque a gente vai voltar a receber os presidentes e visitar os presidentes. E eu devo tudo isso a vocês, a generosidade de vocês. Eu digo sempre que Deus foi muito generoso comigo, porque saí de onde eu saí, não morrer de fome até completar 5 anos de idade, e viver e ser presidente 2 vezes, e voltar aos 77 anos e ganhar outra vez, só pode ser obra de Deus e do povo brasileiro. E por isso eu não posso faltar com vocês, não posso faltar com a minha fé, e prometo a vocês que eu vou fazer tudo que eu puder, até mais do que eu puder, porque o que vocês me deram como voto de confiança exige de mim respeito a vocês, admiração a vocês. E quero dizer para vocês que nós vamos voltar a criar conferências nacionais
Todas as políticas públicas serão emanadas do povo para o povo em conferências nacionais, municipais e estaduais. Por isso, gente, do fundo do meu coração, obrigado, meu Deus, e obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições. E por isso eu não posso faltar. E eu sei que eu vou contar com vocês, porque somente com a participação de vocês é que eu tenho certeza que nós vamos cumprir todas as tarefas que nós assumimos com vocês. Eu acho que o povo já chega de sofrer. Não é possível um povo tão bondoso, um povo tão carinhoso, um povo que gosta de música, um povo que gosta de samba, um povo alegre, sofrer tanto por um governo fascista que não gostava do povo, que não gostava de negro, que não gostava de indígena. E a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários, para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadão de segunda categoria. E nós vamos ter uma luta ferrenha contra o preconceito e o racismo. O racismo é uma doença que nós precisamos extirpar do nosso país. Não é possível. Deus nos fez iguais. E não é possível que alguém seja tratado como inferior só porque não tem a cor branca. Não há nenhum branco melhor do que nenhum negro, e não há nenhum negro melhor do que nenhum branco. Nós somos iguais. O que nós precisamos é oportunidades iguais para a gente provar que todo mundo tem competência, que todo mundo tem sabedoria. Meus companheiros da minha esquerda, da Vila Paulista. Lo escuchamos al flamante presidente electo de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Sí, sí. Sudadísimo, encendidísimo. Adrenalina pura. Y todísimo. Y recontra presidente también, presidentísimo. Y muy impactante. Reivindicadísimo. Reivindicadísimo Sí, también. claro. Muy bien. Derrotadísimo. Ponele Bolsonaro. Reflexiones finales del hermoso equipo de Caníbales. Muy cortito me dice la producción. Empiezo con Lili Gendel. Ay, cortito, productor, no me haga eso. Es muy emocionante retomar el tema de la cultura. Lo dejamos para el domingo que viene. ¿Por qué es tan importante hablar de cultura cuando hablamos de democracia? ¿Por qué es tan importante hablar de cultura cuando hablamos de violencia de género? Del teatro, del cine, de los libros, de leer, de disfrutar, de bailar, de saltar. Eso también es democracia y nos da una profunda emoción. No me voy a ir antes de felicitar a Pedro Peretti, que esta semana hizo una maravillosa presentación de su libro. Lo aplaudieron, lo saludaron y de ahí salió una fórmula presidencial que no la voy a decir. Decila, por favor. Cristina Peretti para el 2023. Úrsula Vargas. Nada, la alegría de ver a un pueblo hermano festejar y recuperar la democracia y siempre tener esta reflexión, ¿no? De por qué en algunos momentos el pueblo vota en contra del propio pueblo, ¿no? Y que por suerte puede levantarse y volver a luchar. Pero nada, valió la pena llegar hasta este horario y que sea con muchísima alegría para los brasileros y brasileras. Muy bien, Natalia Salvo. Bueno, vos hablabas de decisión política y de diálogo. Yo creo que sin decisión política y sin saber a qué intereses tenés que beneficiar, el diálogo es absolutamente infructuoso. Y lo digo hoy, un día como hoy, que hace 62 años nacía Diego Armando Maradona, que también... Gracias por traerlo a la transmisión. Siempre supo de qué lado estás, ¿no? Se habla del dios sucio, del más humano de todos los dioses. Nunca se olvidó, también siempre enfrentó el poder. Y otra cosa que sucedió esta semana, hace 12 años, el 27 de octubre, se iba Néstor Kirchner, que también supo decisiones políticas de poner en cuerpo y de que nunca se apartó de esto, ¿no? Que decía Lula, darle de comer a todos los argentinos. Pedro. Sí, un día como hoy también votamos
para recuperar la democracia, nació Maradona y ganó Lula. Mirá qué 3 hechos concatenados, ¿no? Lula reivindicó en cada vez que habló hoy el tema de la comida. Desayuno, almuerzo y cena. Parece ser Era que tu plataforma esa. Era mi plataforma que gracias a Lili la voy a lanzar. Y la segmentación. Y la segmentación. Pero sí lo que quiero decir es que pareciera ser que el único que no entiende el valor político que tiene el precio de los alimentos es nuestro gobierno. Bien, me voy a pedirle la misma brevedad a Artemio López y Amado Vudú. Bueno, una gran alegría por el pueblo brasileño, una gran alegría por Lula, que la verdad la pasó mal, muy mal, y ahí está, lo veíamos enterísimo. Y bueno, a partir de esto, interpretar que pueden venir. Esto no es un impacto directo en Argentina mañana, pero también marca un sentido, marca un hacia dónde, y el tema aquí en la Argentina sigue siendo la distribución del ingreso, la falta de ingresos de la población. Así que bueno, ojalá sirva para tomar decisiones en ese sentido. Gracias, Amado. Artemio. Totalmente de acuerdo. Distribución del ingreso, polarización, el valor de los liderazgos históricos, y con Lula se puede y sin Lula no alcanza. Perfecto. Nos fuimos. Gracias a todo el equipo por recibirme con tanto cariño Por favor, y hacerme tan fácil las cosas. Pedimos al productor. Gracias. No nos ponen la música. A ver. Dale, tirate un Ya carioca. no queda nadie, ya me controla. Pero ve. Gracias a Hernán Ucera también por la un genio producción. total, Le mandamos un abrazo grande a José Ubeira, a Julián Guarino, Caníbales Ausentes con Aviso. Les mandamos un abrazo muy grande de verdad. Que tengan un excelente comienzo de semana. Gracias a ustedes también por elegirnos durante todo el día con esta transmisión histórica de C5N. Lula ha regresado. Lula le ganó a Bolsonaro. El balotaje, será presidente de Brasil por 3ª vez en la historia, y te lo contamos como nadie te lo contó aquí en C5N. Gran orgullo formar parte de este canal, y gracias como siempre a todos los trabajadores y trabajadoras que están del otro lado. Este equipo se reencuentra el domingo a las 22 después de un programa que la rompe toda, se llama Conflicto de Intereses. Chao, gracias.